Mi Dios, mi paz, solo tú. Concéntrate en que siempre será mi Dios, mi paz. Solo tú, Señor. Y siempre, siempre. Esta es mi vida, Señor. Y en esta mañana estoy declarando que eres mi Dios y eres mi paz. Y siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre. Tú eres el alfa, tú eres la omega, eres el principio y eres el fin. Y hoy declaro que siempre, mi Dios, mi paz. Decirle al hermano que tenés al lado, mi Dios, mi paz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos en este momento para la palabra. Y mientras los niños hasta 6 años se acercan con Andrea. A ver los chicos, por dónde andan. Allá Andrea los está esperando. Buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Siempre me acuerdo de mi suegro. Dice, ¿están? Hola. Yo también espero el saludo. Bueno, y los que están un poquito muy atrás, que acá hay sillas disponibles, vénganse más adelante. Vamos, no sean vergonzosos. Vengan. Miren las sillas de adelante. Esta filita está toda vacía. Acá. Estemos cerquitas. Sí, dice Emilio, ahí está, más calentitos, más abrigaditos. Qué bueno que se animaron. ¿Cómo están? Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Ayer estoy más que bien, porque ayer estuve compartiendo con un GP de mis hermanas. A ver, levanten la mano ahí. A ver si están todas. Sí, allá están. Qué bueno. Pasamos un tiempo maravilloso. Y realmente, una vez más, confieso que realmente fui muy bendecida por el Señor. Por haber estado con ellas, por las oraciones de ellas, el tiempo que compartimos juntas. Gloria a Dios. No dejes de encontrarte, no dejes de contactarte. Si tenés un GP, ahí potenciá ese ámbito en el cual el Señor nos ha permitido estar cerca los unos de los otros y compartir tanto. Y si no estás en uno, bueno, ven y comentanos que podemos hacer los movimientos necesarios para que pronto estés en uno. Y también puedas disfrutar de ese tiempo especial en intimidad, en comunión con otros hermanos. Amén. Bueno, qué bueno. ¿Tienen todo su boletín? A ver, levántenlo y es señal de que están todos acá y también despiertos. Bien, gloria a Dios. Bueno, el boletín título, ¿qué dice? Libres de la angustia. Decile al que tenés al lado, libres de la angustia. Libres de la angustia. Wow, qué tema, ¿no? Preguntale al que tenés al lado. ¿Tuviste una semana en la que lidiaste con la angustia? ¿Estás hoy en angustia? El Señor me llevó a pensar en este tiempo, no porque sí este tema, ¿no? No es que solamente haya un mundo cargado de angustia, sino que muchas veces nosotros también pasamos por angustia, ¿sí o no? En este tiempo como iglesia estamos en un tiempo especial, en donde el Señor nos ha desafiado con una palabra directriz. ¿Cuál es? Ocupa tu lugar. Y en ese camino hacia el ocupar nuestro lugar, el Señor en ese desafío nos ha puesto en movimiento, nos has hecho reaccionar, nos has hecho mover en este tiempo, ¿sí? Y por ahí en ese transitar hacia
el ocupar ese lugar, no solamente encontrándolo, sino también haciendo lo que tengo que hacer en ese lugar. Hace que, bueno, comencemos a recorrer caminos y distancias no transitadas todavía, que nos generan esa expectativa, bueno, de lo nuevo, pero también el temor hacia eso, ¿no? Hacia lo nuevo. Y entonces comenzamos a enfrentarnos con desafíos, ¿sí? Empezamos a encontrarnos con nuevas responsabilidades, con nuevas cuestiones que hacen que de repente nos encontremos en un lugar de presión, ¿sí? De exigencias, de responsabilidades nuevas que nos lleven en este tiempo hacia este estado. Y en el camino hacia ese ocupar nuestro lugar pueden surgir situaciones, ¿sí? Situaciones, inconvenientes, cuestiones que hagan que de repente nos quieran hacer detener. Y pueden haber muchas en este momento que te estén viniendo a la mente, situaciones que quieran detenerte. Y he visto y he escuchado y también he pasado por momentos importantes y he visto a gente de la misma manera que ha estado lidiando con una cuestión muy en auge en estos días, que tiene que ver justamente con esto, con el ataque de angustia o con un tiempo de angustia, que hace que justamente esté aquietándola o corriéndola del foco hacia donde se dirigía. Vivimos en un mundo lleno de angustia, pero también en un mundo lleno de angustiados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? O quizás no sea así. ¿Escucharon alguna vez en la semana o a lo largo de este tiempo atrás personas que han dicho que estaban angustiadas? ¿Sí? Amén. Bueno, ¿y qué es la angustia? ¿Cómo aparece en nuestra vida la angustia? El diccionario habla de que la angustia viene del latín, que significa una angostura, una dificultad. Y del griego angus, un estrechamiento. Entonces, podemos definir a la angustia como un estado afectivo que hace que entremos en un malestar psicológico, acompañado por cambios en nuestro organismo. Fíjense, como temblores, excesivo sudor, falta de aire, taquicardias, sentimos que nos estamos de repente apretando, que no podemos de repente reconocer qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está sucediendo. Acá tengo a una psicóloga y seguramente después hará sus aportes en esto. Bien, y esta angustia, estos síntomas físicos también están acompañados en lo que tiene que ver con las emociones, con temor, con ansiedad, y si se acentúa, también con depresión, también con mucha tristeza. Puede predominar un componente o el otro, ¿sí? En los síntomas somáticos de esos temblores, esos sudores de los que estuvimos hablando, pero también puede predominar el componente emocional. Y cuando hablamos del componente emocional, generalmente ese componente emocional de esa angustia que estamos pasando, tiene que ver con una reacción ante un peligro, ante una amenaza de algo que se nos sobreviene, ante algo que tenemos que enfrentar. Pero ¿saben qué? Esa reacción ante ese peligro tiene que ver con un temor que muchas veces nos es desconocido, no lo podemos identificar. De repente nos aparece toda esa angustia encima y en realidad muchas veces no sabemos explicar por qué la tenemos o cuál es el motivo real por el cual la estamos viviendo y padeciendo. Puede ser que haya venido un estímulo inicial que la haya disparado, pero ese estímulo después es como que se desprende de eso y esa angustia queda flotando ahí en el aire y nosotros con ella, luchando con ella, batallando con ella y no entiendo qué me pasa, no puedo expresarlo, no puedo explicarlo, no puedo identificarlo. ¿Sí?
Hay una joven estudiante de psicología que me pasó una definición y que la quiero leer. Dice, una de las tantas teorías psicológicas explica la angustia como una exteriorización expresada en lo somático, en el cuerpo de quien la padece, a partir de que la persona percibe algún estímulo externo o interno que resulta penoso e inconciliable para ella. Este estímulo es percibido por la parte inconsciente del sujeto, pero éste no puede procesarlo y hacerlo consciente. El sujeto hace un esfuerzo para procesar este estímulo y en ese esfuerzo se divide la representación del afecto que lo provocó. Esa división provoca entonces que ya no se sepa nada del estímulo y que el afecto se transforme en una experiencia de displacer, en angustia flotante, es decir, que no está ligada a nada en particular. El sujeto ya no sabe por qué siente angustia, no sabe por qué razón se le oprime el pecho, tiene palpitaciones o tiene ganas de llorar. La angustia se presenta de esta manera, como una expresión de algo que se vivenció, pero no se pudo procesar y viene a ser su representante de esa vivencia. Cuestiones puntuales que no fueron procesadas en su momento. De repente hubo un estímulo, algo que la disparó, pero después quedó ahí, flotando en el aire. Y de repente nos encontramos lidiando con ella sin saber qué hacer. ¡Guau! Seguramente esos estímulos que la disparan y que después nosotros no podemos identificar cuando la vivimos, tienen que ver, seguro, con el ritmo estresante de la vida que llevamos, con las complicaciones personales o profesionales que de repente pueden surgir, con dificultades económicas, o con aquellas propias dificultades y situaciones que surgen de las relaciones con los demás. Todo ello lleva justamente a que se dispare las presiones de los tiempos. Y podemos hablar acá todo el mundo externo que viene sobre nosotros, pero también hay un mundo interno que hace que se disparen en nosotros estas angustias, luchas en nosotros los cristianos, en nuestro propio mundo interno con batallas con el pecado. Aquellas cuestiones que todavía están sin resolver dentro de nuestro propio interior y que todavía no las podemos visualizar, que no las tenemos identificadas, pero que de repente hacen que nos angustiemos, que estemos en ese estado. Posiblemente, solo para dar un ejemplo, ¿no? Haya habido una situación, una diferencia con otra persona puntual que te haya sucedido y eso te haya dejado mal, ¿sí? Y de repente comiences a angustiarte, ¿no? Y buscando alguna explicación, ay, bueno, me peleé con esta persona y me estoy angustiando. Pero en realidad, muchas veces en nosotros, los creyentes, esa pelea que sucedió con esa persona es algo externo que no está mostrando del todo lo que está sucediendo en nuestro interior, que es lo que aún el Señor nos quiere mostrar, ¿no? De la incomodidad, de esa dificultad que tenemos, de que de repente hay cuestiones dentro nuestro que debemos resolver para no reaccionar de la manera en que reaccionamos, por ejemplo, con esa persona, ¿sí? Pero eso lo podemos visualizar después. Mientras tanto, vivimos la angustia, sufrimos la angustia. ¿Quién cree? Una pregunta, ¿quién cree en esta mañana que es placentero estar con angustia? No, ¿no? Bien. El Señor en esta mañana nos quiere mostrar de qué manera podemos resolverla, ¿sí? ¿De qué manera? A pesar de que en este tiempo, como dijimos, haya un auge, un predominio de la misma, en esta sociedad actual, ¿no? Que la padece constantemente y de la cual nosotros no estamos libres, no
no significa que pertenezca simplemente a esta época y a este tiempo. Si vamos a la Biblia, ahí nos vamos a encontrar con un montón de hombres, ¿sí?, que le tuvieron que hacer frente, que tuvieron que batallar con ella de la misma manera que hoy lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué mejor que ahí para encontrar aquellos puntos fundamentales que les sirvieron a ellos en ese momento para salir de la misma? Y por tomar algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a mencionar a David. En Primera de Samuel 36, ahí en el boletín creo que salió Segunda de Samuel, pero es Primera, hubo un error mío. Dice 36, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él llegó con su ejército a una ciudad llamada Siclag, y de repente los amalecitas habían arrasado con todo en la ciudad. Habían dejado todo prendido fuego y se habían llevado a los hijos, a las mujeres, había quedado un desastre. Y los hombres que venían con él, junto con él, comenzaron a llorar, ¿sí?, en gran manera, dice, ¿sí? Se amargaron mucho, lloraron, y David dice que también lloró hasta que no tuvo fuerzas. Y después de ese momento de lamentarse, dice que en un momento, claro, tenían que buscar algún responsable y dijeron, bueno, lo vamos a apedrear. Y en ese momento tan terrible en el que el pueblo pensaba en apedrear a David, es que David se angustió mucho, dice la palabra. David se angustió. Si vamos a Lucas 2:48, ahí nos encontramos con María y José, los padres de Jesús. Y ellos habían ido a Jerusalén, ¿sí?, al templo. Y entonces en medio del camino, buscando a Jesús entre los familiares y la gente, se dieron cuenta que no estaba. Y entonces lo comenzaron a buscar. ¿Dónde estará? Y después de repente lo encuentran y se acuerdan ustedes que estaba justamente en el templo, ¿sí? Y dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado con angustia. El enemigo quiere venir a apedrearnos y de repente nos ataca la angustia, como así le atacó a David. Hemos perdido algo y viene la angustia a atacar nuestras vidas. Vamos a Primera de Samuel 1:16 y nos encontramos con Ana. Con Ana, una mujer que clamaba, que oró con amargura de alma y lloró abundantemente delante de la presencia de Dios. Porque no podía tener hijos, pero aparte de que no podía tener hijos, tenía una Penina, a una mujer que todo el tiempo le recordaba, irritándola, enojándola, entristeciéndola de lo que ella no tenía. Y entonces, en un momento de esa oración, cuando el sacerdote Elí la vio, ella le dijo a Elí, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuál es la penina que viene a irritarte, que viene a enojarte y que viene a entristecerte? Está preparado también para angustiarte. ¿Qué vas a hacer con eso? Y el mismo Jesús, fíjense ustedes en Marcos 14:36, encontramos en la palabra que dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Podemos poner muchos más ejemplos, ¿sí? Pero
Nos llevaría toda la mañana. Después ustedes hagan el ejercicio. El temor, angustiarse, viene la muerte. Todos pasamos por momentos de angustia y en la Biblia hay ejemplos también de personas que pasaron por angustia, por momentos de angustia. Pero lo que sabemos y tenemos que tener en claro que no nos podemos quedar parados en la angustia. Podemos pasar tiempos de angustia, pero no podemos vivir en angustia. Porque vivir en angustia sería signo de peligro para nosotros. Porque esa angustia justamente lo que viene a hacer es a afectar el normal desarrollo de nuestra existencia. El normal desarrollo de nuestras vidas. Esa angustia quiere venir a detenerte, esa angustia quiere venir a paralizarte, esa angustia quiere venir a anularte, esa angustia quiere venir a desenfocarte, a correrte del camino, a dejarte junto al camino. Y el camino es Cristo. Amén. Por eso, cuando estaba leyendo algunos profesionales que trabajan en esta temática, en esta problemática angustiosa de la sociedad actual, decían, bueno, ¿cómo evitar quedarnos en ese lugar y que eso justamente termine afectando nuestra vida, nuestro desarrollo normal de la vida? Y ellos mencionaban algo y decían, lo que te va a ayudar es la fortaleza para superarla. ¡Wow! Lo que te va a ayudar, te lo repito, es la fortaleza para superarla. Decirle que tenés al lado, fortaleza para superarla. Necesitas fortaleza, necesitamos fortaleza. Fortaleza para nosotros mismos, pero también para aquellos que van a venir necesitados de ser libres de esa angustia. Siempre el Señor tiene un propósito de librarnos para poder librar a los demás también de lo mismo. Y no quedarnos ahí. No quedarnos ahí. ¿De dónde vamos a sacar esa fuerza? Te pregunto, ¿de dónde vamos a sacar esa fuerza si no las tenemos? O por ahí tenemos muy pocas. Y la verdad que el Señor me llevó a la palabra a 2 puntos esenciales para tener esa fortaleza que necesitamos y ser libres de esa angustia. 2 cosas, por lo menos. Después puede haber más, podés descubrir un montón de otras que el Señor te muestre. Pero te voy a mencionar la primera, en Isaías 30:15, y dice lo siguiente: así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esperar en la confianza del Señor es el primer punto. Y hoy a lo largo de toda la alabanza y la adoración hemos visto, ¿no? Y el pastor Sergio nos habló en Mateo acerca de esa angustia que nos genera el no confiar. Que si el Señor está dándole la vestimenta y el alimento a las aves, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero si evidentemente Él lo volvió a decir, lo volvió a repetir, es porque algo sucede que hace que nuestra confianza no sea tal en muchas ocasiones y en muchas situaciones. Primer punto, esperar y confiar en el Señor. Y esto lo decía el Señor en un momento en el que el pueblo, en vez de confiar en Dios, escuchen bien, en vez del pueblo confiar en el Señor, porque el Señor les había dado palabra de que confían en Él, esa era la palabra que el Señor le había dado al pueblo. Pero dice que ellos descendieron a Egipto y buscaron fortalecerse en los primeros versículos de ese mismo capítulo, y buscaron fortalecerse en la fuerza de Faraón. Dice el Señor, quieren cobijarse, es decir, protegerse, y buscan cubierta, y buscan protección, pero no de mi espíritu. Quieren cobijarse, quieren protegerse, y buscan cubierta, dice el primer versículo de ese Isaías 30,
pero no de mi espíritu. En 1 Samuel 36 dice así, que está relacionado al primer pasaje que les leí cuando David se angustió. 36 dice lo siguiente: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Saben qué pasó cuando David escuchó de que el pueblo hablaba de apedrearlo? Ya se le habían acabado todas las fuerzas, dice, lloró hasta que se le habían acabado las fuerzas, así que necesitaba fortaleza en ese momento. ¿Qué hizo? Dice que lloró hasta que le faltaron las fuerzas, pero después consultó a Jehová. Fue a Jehová. Y entonces de repente le pregunta, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perseguir a mis enemigos? ¿Qué voy a hacer? Y dice que el Señor le dijo, y recuerdan este pasaje seguramente todos porque hemos cantado canciones referidas a esto. Dice, perseguí a tus enemigos, alcanzalos. Por cierto, librarás a los cautivos. Después de que se fortaleció en el Señor, porque acá dice la palabra, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y una vez fortalecido en Dios, persiguió a sus enemigos. ¿Qué más? Los alcanzó y libró a los cautivos. Después del tiempo de angustia. Y en Nehemías 8:10, la palabra nos habla, después de que Esdras había leído la ley al pueblo, de repente el pueblo empezó a entristecerse, ¿no? A llorar, y entonces les dice, no se entristezcan, ¿sí? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hoy hemos recibido palabra de Dios. Y el haber entendido esa palabra no nos tiene que generar tristeza, no nos tiene que traer llanto, sino todo lo contrario, nos tenemos que llenar de gozo, porque ahora que hemos entendido esa palabra nos tiene que enfocar, nos tiene que llevar hacia lo que viene. Entonces no se entristezcan porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y de aquí tomamos 2 puntos esenciales para fortalecernos en el Señor. ¿Cuáles son? Vamos. Confianza. ¿En quién? En Dios. ¿Y qué más? Y el gozo. La confianza en el Señor y el gozo. 2 puntos esenciales para fortalecernos en el Señor. Y cuando yo estaba en tiempos de angustia, hay un salmo especial con el que el Señor me ministró, me habló, me trató, ¿sí? Y lo utilizo siempre y sé que es una guía en esos tiempos especiales. Este salmo, que es el Salmo 34, es un salmo escrito por David en un momento especial, porque ustedes recuerdan que David había sido perseguido durante mucho tiempo por Saúl, el rey de Israel, ¿sí? Y para Saúl, David era una amenaza, entonces ahí comenzó una persecución hacia David. Y de repente David tuvo que huir y huyó hacia el desierto que conduce hacia el Mar Muerto. Y este salmo fue escrito en ese tiempo donde David estaba escondido en cuevas, tratando de poder librarse de los perseguidores. Y en un momento dice que llega a terreno de los filisteos y estando ahí entre los filisteos de repente hay un momento en el que lo empiezan a reconocer. Este no es el David, ¿cómo es que le cantaban? Que Saúl mató a miles, pero David a los 10.000. Y yo recuerdo, era en la semana, el video que escuchamos, chicas, ¿cómo era el versito? Saúl mató a miles y David a los 10.000, decía un video que estuvimos viendo. Y entonces él, ante la amenaza, ante el peligro de tal situación y de empezar a correr riesgo su vida de muerte, dice que comenzó
a hacerse el loco públicamente, como una manera de defensa de esa situación. Y entonces dice que lo echaron y volvió otra vez al desierto, a esconderse en medio de las cuevas. Así que yo me lo imagino a David escribiendo este salmo en medio de esa situación. En medio de esa situación. Y los primeros 4 versículos, fíjense a David, imagínenselo en medio de esa situación. El primer punto, bendiciendo a Dios a pesar de su condición, de su situación. Y dice así la palabra en los primeros 4 versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hasta el 3. Bendecir al Señor en todo tiempo, aún en el tiempo de angustia. El primer paso, bendecir al Señor, exaltar su nombre, llenar mi boca de alabanza y adoración a Él. La palabra dice en todo tiempo, de continuo, para que mi alma se gloríe en Él. No en otra cosa, no en ese tiempo, en ese momento, en ese dolor, sino que mi alma se gloríe en Dios. Abocarnos a engrandecer y exaltar a Dios, porque caso contrario estaremos dándole mayor lugar a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor. Y acá no hablamos de negarlo, no hablamos de negar nuestro dolor ni nuestra situación, sino de ubicarla en su justo lugar. Y el primer lugar, ¿quién lo tiene? El Señor. Bendigamos a Dios. Primer paso. Versículos del 4 al 6. Buscar y clamar a Dios. Y dice lo siguiente. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y escuchen, y lo oyó Jehová, lo oyó y lo libró de todas sus angustias. No está diciendo de alguna, ¿de cuántas dice? Todas. Decile al que tenés al lado, de todas las angustias te va a librar el Señor. De todas. No va a quedar una de la cual no te vaya a librar. Él lo dice en su palabra, lo hizo con David y lo dejó bien escrito para que hoy en día nosotros tomemos lo mismo, con la misma fe y con la misma confianza de que así será. Cuando alguien busca, cuando alguien se acerca a Dios, el resultado de la búsqueda es ser escuchado por Dios. ¿Cuál es el resultado? Ser escuchado por Dios. En tu situación. Pero primero hay que dar este paso, que es buscar. Buscar y ¿qué pasa? Hallaréis. Buscad y hallaréis. Buscando y clamando, Dios nos libra. Y fíjense que de la primera cosa que Él nos libra es de los temores. Porque los temores, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean ansiedades, preocupaciones u otros, nos llevan a la angustia. Entonces la palabra, fíjense que dice, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y de qué lo libró? De sus temores. De repente sus ojos fueron alumbrados, se pusieron en evidencia cuáles eran sus temores, cuáles eran aquellas cosas que no tenía identificadas, que de repente estaban generando esa cantidad de temores. Y después de abrir sus ojos, de ver en ese momento en el que Dios viene y alumbra, es en ese momento donde Dios trae la luz sobre esas situaciones que nos llenan de esa angustia debido al temor, debido a la ansiedad y debido a la preocupación. Esa luz de Dios tiene que venir sobre nosotros y penetrar los rincones
más profundos, los rincones más profundos de nuestro ser y alumbrar lo que sea necesario para ser librados. Amén. Señor, levanta tu mano y decí en esta mañana, Señor, trae tu luz, alumbra mis ojos. Quiero ver lo que está pasando. Amén. Quizás haya cosas espirituales que estén moviéndose en el ambiente y que vos sentís una angustia y que todavía no las pudiste identificar, pero suceden. Decile al Señor, Señor, permitime ver qué es lo que está pasando, identificar eso que está desconocido a mí ahora, pero abrí mis ojos para verlo y para poder batallar frente a eso en el nombre de Jesús. Porque mientras no lo identifiques, te vas a seguir llenando de angustia y el Señor te quiere librar de ahí, de todo temor y de toda angustia. Amén. Tercer punto, versículo 7, confiar en Dios. Fíjense que ya hemos mencionado este punto como parte de llenarnos, de fortalecernos en el Señor. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Debemos ser temerosos de Dios y no llenarnos de temor. Temerosos de Dios y no llenarnos de temor. La palabra afirma que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No deja en ese momento lugar a la duda. Dice que acampa en tiempo presente. Acampa. Acampa. Ahí está, se aloja, se hace presente. Se instala en ese lugar para una tarea, para la defensa de los hijos de Dios, de su pueblo. Es promesa de presencia y de protección. Te vino a defender. Te vino a defender. Qué maravilloso. ¿Y todavía dudamos? Hay algo que tenemos que hacer realmente. Hay veces que ayer no sé con quién hablaba y decíamos, a veces escuchamos la palabra, ¿no? Y sabemos que es esa palabra y es lo que necesitamos. Pero hay algo que debemos cruzar, para llegar a vivir esa palabra. Sí, nosotros decimos, eso es lo que necesito, sí, pero nos cuesta ponernos en ese lugar y empezar a vivenciarla, empezar a decir, sí, es así en mi vida. Porque muchas veces nos pasa que decimos, qué bueno, qué lindo, esta es la palabra que yo necesito, pero mi circunstancia es esta. Pero, y de repente entramos en dudas, entramos en temores nuevamente, en ansiedades y todo lo demás. Hay una fe que es contada por justicia. ¿Lo escuchaste? Cuando muchas veces leíste acerca de Abraham. Y su fe fue contada por justicia. Cuando Dios le dio muchísimas promesas. Y entonces Abraham creyó en que Dios sería su escudo, que Dios sería su recompensa, que Dios derrotaría a sus enemigos, el milagro de su hijo en la vejez, cuántas cosas, ¿no? Y su fe le fue contada por justicia y forma parte de aquellos hombres de la galería de la fe en Hebreos, ¿sí? Hay un paso fundamental que debemos dar nosotros así como fue en Abraham. Dejar de luchar de repente con nuestros enemigos espirituales en nuestra propia fuerza. Cuesta mucho eso. Una cosa es decirlo, ¿sí? Sí, yo creo en Dios, Pero otra cosa es realmente dejarle a Dios el control para que Él lo haga. Dejarle a Dios el control para que Él lo haga. Y establecer ese principio de justicia de Dios en nosotros, justamente, es depositar toda nuestra confianza en que Dios lo puede hacer porque así lo ha prometido. Que nuestra fe sea contada por justicia. Establezcamos ese principio de justicia de Dios en nuestras vidas. Dejemos plenamente, completamente nuestra confianza puesta a los pies del Señor.
con plena certeza de que así Él lo hará, de que Él toma el control, de que ya no somos nosotros los que estamos parados frente a lo que tiene que ver con toda la batalla, contra lo que estamos luchando, sino que es el Espíritu parado, el Espíritu en nosotros parado frente a esa batalla y que Él la está llevando adelante y va a haber victoria en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensaba en esto, pensaba en un momento especial. Generalmente todas las noches Diego es el que acuesta sobre la cama a Uma, ¿no? Y lleva ese momento de que se duerma y todo lo demás. Y la termina de acostar y ella se para y empieza, ay, mamá, no, y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Por ahí no puede expresar lo que sucede en ese momento, ¿no? Pero teniendo la experiencia de los otros dos más grandes, de repente vienen los temores a esa edad de quedarse durmiendo solito en su cama. Vienen los temores de la oscuridad, cuando ya todo se aquieta. Y entonces lo que hace Diego es, bueno, le dice, para que no siga llorando y no sacarla de vuelta y que ella termine en la cama con papá y mamá. Entonces, ¿qué hace Diego? Se queda y dice, ¿querés que papá se quede con vos? Sí, bueno. Y ella se tranquiliza. Y Diego la toma de la mano y se queda a su lado ahí, hasta que ella terminó de dormirse. Y en la confianza ella de que su papá está ahí con ella. Y así como los niños descansan y creen en los papás, en que Él está ahí, que la acompaña cuando se duerme, de la misma manera nosotros en nuestras situaciones, en nuestras dificultades, con respecto a este Dios que viene a acampar a nuestro alrededor y nos defiende. Y después, los versículos 8, 9 y 10 nos hablan acerca de gustar y ver lo bueno que es el Señor. Dice así, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hoy la palabra de Mateo hablaba de que nada nos va a faltar y acá lo volvemos a escuchar, nada falta a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. El Señor promete en su palabra que nada nos faltará. Le tenemos que temer a Él, ser reverentes con Él, creerle a Él. Ese es el temor al Señor. Poner nuestra completa confianza en Él, nuestra fe en Él. Sin entrar en ansiedad, sin entrar en preocupaciones, sin entrar en angustias, en temores que nos lleven a hacer lo contrario a lo que el Señor nos está pidiendo, nos está mostrando que tenemos que hacer. Él es un Dios bueno, dice la palabra, y el hombre que deposita su confianza en Él será feliz, será dichoso. Y acá encontramos otra vez el gozo. El hombre que confía en Él será gozoso. Decirle al Señor, Señor, quiero ser una persona que confía en vos y llenarme de gozo. Me quiero gozar en la palabra que me das cada día, caminar en ella y ser feliz porque sé que vos estás, porque sé que vos me vas a asistir, porque vos sé que vas a venir a acampar, vas a hacer presencia a mi alrededor y vas a suplirme de todo. Quiero vivir caminando en los bienes que vos me das, Señor, el bien de esa ausencia de la angustia. Más allá de las adversidades, el bien de la confianza que me libra y me librará una y otra vez. Amén. Gloria a Dios. Cuando leas este salmo en los tiempos de angustia, acordate muy bien de cada uno de estos pasos. Te librará, te librará, te librará. En 2 Corintios 4, 7 y 18 quiero mencionarte algo muy importante que también nos habla acerca de esto. Hermanos, tenemos que ahondar en las promesas de Dios. Tenemos que detenernos en esas promesas,
Porque conocer la palabra es lo que hace que esa palabra atraviese las entrañas de nuestro ser y genere esto que es la confianza. Generalmente el principio de todo temor que podamos padecer, viene por muchas veces la falta de confianza en el Señor. En algún lugar recóndito y escondido hay temor. Y hay que trabajar para que podamos confiar plenamente en Dios, en lo que Él nos dice. Eso es lo que los grandes de la fe aprendieron a vivir, por fe justamente. Los grandes hombres en las batallas, los inspiradores de la pasión por Cristo. Y en este momento justamente quiero mencionar a Pablo, que en 2 Corintios 4, 7 al 18 nos dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Como dice la palabra, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y Pablo seguía, ¿no? Detallando. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjense bien, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Debemos renovarnos de día en día en la confianza en Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Atribulados, mas no angustiados. Creí, entonces hablé. Nosotros también creemos, por eso también hablamos. Estar atribulado tiene que ver con estar cargado de tribulaciones. Hay un instrumento llamado tribulum, así por eso viene de tribulaciones, que es un instrumento que se utilizaba para poder triturar las espigas en esos tiempos. Entonces, por eso tribulaciones. Entonces, estar atribulado significa estar cargado de tribulaciones, de instrumentos que quieren venir sobre nuestras vidas para molernos, para triturarnos, para hacernos 1000 pedazos, para desgastarnos, y mucho más. Todo lo que venga puede ser usado como ese instrumento de molición. Pero cuidado, depositemos todo eso que viene en el lugar correcto, que es el trono de Dios, el trono de la gracia. Y quitemos del medio ese temor que nos quiera llevar a la angustia. Podemos tener muchas tribulaciones, pero no angustiarnos. En muchos sitios de internet que por ahí estuve buscando acerca de este tema, me encontré de repente con frases, ¿no? Y yo, ¿estas frases de dónde salen? Sí, son frases que de repente vienen de filósofos, de poetas,
de artistas y te dicen, bueno, estas frases son como un paliativo, como un paliativo que nos pretenden a ayudar a poder superar esta angustia. Nosotros conocemos que el paliativo es algo que viene a suavizar, que viene a atenuar el dolor de eso que nos sucede. Pero no cura. No cura. ¿Estoy en lo cierto, Doc? Pero nosotros tenemos el acceso a la palabra. Qué privilegiados que somos, hermanos. Lo que tenemos en nuestras manos, lo que el Señor ha puesto, nos ha revelado, cómo nos ha alumbrado a través de ella. Tenemos el acceso a la palabra, a la promesa de la vida del Dios que nos dio la vida. Y esa palabra es la que debe llenar nuestra boca constantemente, porque esa palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Esa palabra tiene que ser recordada en cada momento, tiene que ser declarada en cada momento de nuestras vidas, tiene que ser compartida, tiene que ser repetida una y otra vez en nosotros, tiene que ser vivida. ¿Y cuántas veces nos cuesta? ¿Cuánto? El Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó. Nosotros tenemos la palabra que sana, esa palabra poderosa que viene a transformar toda realidad de nuestras vidas. Y en esta mañana, bueno, ponete de pie porque realmente necesitamos decirle al Señor que esa palabra que viene nos sana también, es la misma palabra que nos libra de los temores, que nos libra de las angustias, que viene a sanarnos completamente, que viene a restaurarnos, que viene a traer respuestas cuando no las tenemos y cuando de repente en otros contextos tampoco pueden encontrarse. Esta palabra que viene a nuestras vidas no es solamente palabra que viene para que vos te la quedes, sino que es una palabra que viene a ministrarte para poder ministrar a otros, para poder llevarlas a otros, para que otros sean libres de la misma manera en que el Señor te quiere hacer libre a vos, una y otra vez. Así que en este momento orá al Señor, primero bendiciéndolo, primero exaltando su nombre, declará su grandeza, declará su poder, declará que Él es más grande, declará que Él está por encima de tu circunstancia, declará que a Él no le pasa inadvertido ese tiempo de sufrimiento de tu vida o de aquellos que tenés al lado y que sabés que están sufriendo. No me pasa inadvertido, pero poné en primer lugar al Señor, declarando que Él es grande y que Él se exalta en esta mañana, que Él quiere exaltarse en esta mañana sobre tu vida, sobre aquel familiar, sobre aquellas personas por las que ahora estás clamando, sobre aquellas situaciones en las que creíste hasta este día que eran imposibles, de las cuales vos pensaste, bueno, ya está, falta poco, no hay posibilidades. Sí, dice el Señor, exaltame, exaltame, exaltame. Y después de exaltarme, comenzá a buscarme porque yo te voy a oír, dice el Señor. Yo te quiero librar, te quiero librar. Por eso ahora en esta mañana, búscame con todo tu ser. Búscame que yo te libraré de todos tus temores. ¿Cuáles son tus temores? Para mí no hay temores, dice el Señor. Para mí no hay nada imposible. Depositá tu confianza delante de mi presencia. Si tuviste temores o estuviste luchando con ellos, con las ansiedades, con las preocupaciones en esta semana, en el nombre de Jesús ahora, llévaselos al Rey, en el nombre de Jesús, y cree firmemente en que Él ya está haciendo la obra, en que Él ya te está librando, en que Él ya está llevando adelante la batalla por vos. Él está alumbrando, traerá luz sobre tus ojos, va a alumbrarte, va a abrir el camino. Oh bendito Dios, en esta hora vos abrís nuestros ojos, Señor, y nos mostrás lo que no estábamos viendo, Padre. Aún nos mostrás en el Espíritu, Señor, lo que era imposible ver, Señor, hasta este día. En el nombre de Jesús ahora, Señor, confiamos en ti, Señor. Lo empezamos a ver primero en la fe, Señor, de creer y confiar en ti, y después, Señor, lo veremos aquí en la tierra, en el terreno físico, porque vos sos Dios.
Oh Señor, vení ahora, Señor, líbranos de todas las angustias. Te las entregamos en esta mañana. Te las entregamos. Sí, Señor, quedan ahí delante de tu trono, Padre. Quedan ahí, Señor. Bendito seas. Está tu presencia acá, en este lugar, en esta mañana. Vos estás acampando acá. Decí, Señor, gracias. Gracias porque te has alojado aquí. Estás acá, Señor, al lado mío, rodeándome. Estás, Señor, haciéndote presente. Oh, Señor, Dios de la gloria, Dios del poder. Oh, Señor, tú estás aquí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoro en este momento. Eleva gratitud al Señor porque Él está, porque Él se ha hecho presente. Bendito seas, Señor. Sé que me rodeas, decile. Sé que has venido para una tarea especial y es la de defenderme. Es la de defenderme, Señor. Cuando vengan mis enemigos, desde cualquier lugar a atacarme, desde cualquier foco, ya sea en forma de querer apedrear mi vida, en forma de una penina que viene a irritarme, a enojarme, a entristecerme, Señor. Te lo entrego en esta mañana, Padre. Ese ángel ahora tuyo, tu misma presencia, está llenando mi vida, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Hay una dificultad económica, bueno, acá está el Señor, ya está alojándose alrededor de tu vida. No hay nada imposible, dice el Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas, Señor. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Pon esa pérdida delante de la presencia del Señor, porque el Señor viene a retribuir todo aquello que el enemigo te quitó, todo aquello que el enemigo te robó. Ponelo delante del Padre en esta mañana. Él está tomando eso, Él te está defendiendo en esta hora. Él está trayendo lo que te quitaron, lo que te sacaron, el gozo, la confianza. Acá están para vos, dice el Señor en este momento. Gloria a su nombre en esta hora. Gloria a ti, Señor. ¿Qué otra cosa hay que le tengas que decir al Señor? ¿Qué otra cosa? Temor, estás enfermo. ¿Hay algún familiar enfermo? Temor a la muerte inclusive. Estás lidiando con ese temor. Vino el Señor, acampa a tu alrededor. Él te defiende, Él te hará libre en el nombre de Jesús. Él te hará libre. Bendito seas en esta mañana, Jesús. Bendito seas. Declará, Señor, confío en vos. Confío en vos. Declaro, Señor, que sos bueno. Sos bueno, Señor. Sos tan bueno, Padre. Empezá a dar gratitud al Señor por sus bondades sobre tu vida. Porque si en esta mañana Él te está dando esta palabra, ¿sabes? Esta palabra no te la estoy dando yo. Vino simplemente de Dios. Porque mira, hay muchas veces que lucho mucho para poder traer palabra, pero en esto el Señor me hizo fluir tanto, no te imaginas. Le dije, Señor, bueno, habla, en la mayor parte vos. Y yo me vi sorprendida porque aún necesitaba su ministración en esto de manera especial. Y soy la primera que puedo decir que el Señor me ha librado. El Señor me ha librado. Así que en esta hora deposita tu confianza y gozate en esta mañana. Temele a Él, cree en Él. Ese es el primer paso, no te va a faltar nada. Busca a Jehová y no tendrás falta de ningún bien. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, bendito seas. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor, toda la honra, porque tú eres Dios grande. Y vos, Señor, nos librás de todos nuestros temores y de todas las angustias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Gloria a Dios.